Bienvenidos a esta unidad 4, donde veremos todo lo relativo a los auxiliares del empresario. Este tema será tratado en dos videos. En el presente video veremos las cuestiones generales que hacen a los auxiliares del empresario y trataremos lo que tiene que ver con los denominados auxiliares subordinados. Luego, en un segundo video, veremos exclusivamente todo lo atinente a los denominados auxiliares autónomos. Ahora bien, para dar inicio a esta charla, corresponde recordar que en algunas clases anteriores vimos que la empresa era esta organización de factores productivos, trabajo, capital, tierra y capacidad empresaria, que en sentido amplio estaban destinadas a la producción de bienes y servicios que luego iban a ser volcados al mercado para satisfacer las necesidades de la sociedad. También vimos que justamente era el empresario el titular de esta empresa, empresario que podía ser o una persona física o una persona jurídica. Ahora bien, ¿por qué es relevante entonces estudiar el tema de los auxiliares del empresario? Y para responder a esta pregunta tenemos que tener presente que a la hora de realizar sus actividades comerciales, a la hora de perseguir sus objetivos empresariales, el empresario necesita de la colaboración, necesita del aporte de todos estos auxiliares. Entonces, esto es importantísimo a la hora de entender y comprender la complejidad de la empresa y la lógica de funcionamiento de la empresa. Y por supuesto, desde el punto de vista jurídico, esto es relevante porque permitirá identificar el régimen legal a las relaciones jurídicas a las que dé lugar la presencia del auxiliar. Por ejemplo, veremos la relación jurídica entre el empresario con los auxiliares, también las relaciones jurídicas que se dan eventualmente entre los auxiliares y terceros, y a su vez entre estos terceros y por supuesto el empresario. ¿Qué se entiende por auxiliares del empresario? El profesor Rodolfo Fontana Rosa enseñaba que eran todos aquellos que tienen en común la nota económica de colaborar directamente en la actividad jurídica o contractual del empresario. Asimismo, los auxiliares pueden ser clasificados en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los denominados auxiliares subordinados y por el otro tenemos a los denominados auxiliares autónomos. Auxiliares subordinados van a ser aquellos que se encuentren vinculados al empresario por una relación de dependencia o contrato de trabajo. A su vez, pueden ser subclasificados según desempeñen sus funciones dentro o fuera del establecimiento comercial. En este caso, aquellos que desempeñan sus tareas dentro del establecimiento comercial van a ser denominados como personal interno, y acá vamos a ver el caso de los gerentes o factores y el de los demás empleados. Por otra parte, si desempeñan sus actividades por fuera del establecimiento comercial, van a denominarse personal externo, y acá veremos el caso del viajante de comercio. Por otra parte, dentro de los denominados auxiliares autónomos, vamos a ver que estos trabajan en forma independiente, que no están vinculados al empresario por una relación de dependencia. Vamos a encontrar que generalmente actúan como intermediarios y en su propio beneficio. Acá veremos, por ejemplo, el caso de los corredores, el caso de los rematadores, agentes de aduana, agentes de bolsa, etc. Antes de proseguir, corresponde hacer una aclaración. Debido a que algunos auxiliares están provistos de poder de representación y otros no, corresponde brevemente repasar algunas cuestiones relativas al contrato de mandato. El contrato de mandato se encuentra regulado entre los artículos 1319 y 1334 del Código Civil y Comercial. Esto está en el capítulo 8 dentro del título 4. El artículo 1319 en concreto define el contrato de mandato como aquel en el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos en interés de la otra. El mandato puede conferirse de manera expresa o tácita, puede conferirse y aceptarse de esta forma. Por lo tanto, hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que si una persona sabe
que otra está actuando en su interés y pudiendo impedirlo no lo hace, se va a entender que confirió mandato tácito. Por otra parte, si una persona ejecuta el contrato de mandato, se entiende que lo ha aceptado, incluso aún sin mediar una declaración expresa. Seguidamente, el artículo 1320 define, o mejor dicho, regula todo lo atinente al mandato con representación. Este es el caso en el cual el mandante ha conferido poder para ser representado. Sí, en estos casos van a ser también de aplicación los artículos 362 y subsiguientes del Código Civil y Comercial, los cuales también van a ser aplicados para los casos en el cual el mandante no haya conferido poder de representación, siempre y cuando no modifiquen lo dispuesto por este capítulo, el capítulo 8. En estos casos de mandato con representación, encontramos que el mandante es el que queda obligado de manera directa frente al tercero por los actos que ejecuta el mandatario. Este mandatario que va a realizar uno o más actos propios, pero los va a hacer en nombre y en interés del mandante. A su vez, estos actos el mandatario los va a tener que realizar dentro de las facultades conferidas y va a tener que manifestar al tercero que está actuando en representación. Vemos que en este caso las relaciones jurídicas nacen de manera directa entre el mandante y el tercero, más allá de que estamos frente a un negocio jurídico compuesto por dos relaciones. Una interna entre mandante y mandatario y otra relación entre el mandante y el tercero. Por último, en estos casos no tenemos que confundir el mandato con el instrumento que materializa el acto jurídico. ¿Por qué decimos esto? Porque el poder es un acto jurídico unilateral que va a ser independiente del mandato. En realidad el poder de representación está dirigido a terceros con quienes el mandatario se relaciona a la hora de ejecutar el contrato de mandato. A su vez, estos terceros son quienes pueden requerir el poder a los fines de verificar tal representación. Ahora bien, en el artículo 1321 vamos a encontrar regulado el mandato sin representación, que es el caso en el cual el mandante no otorga poder de representación. Acá el mandatario está actuando en nombre propio, pero en interés ajeno, en interés del mandante. El mandante, como vemos, no queda obligado directamente con el tercero, ni este tercero con el mandante, debido a que la relación jurídica nace entre el mandatario y el tercero. Sin embargo, como no son ajenos, ¿sí?, a esta relación, el mandante puede subrogarse en las acciones que el mandatario tenga para con el tercero, y el tercero también puede subrogarse en las acciones que tenga el mandatario para con el mandante. Acá vemos también que coexisten dos relaciones, una entre el mandatario y el mandante, relación interna, y otra externa entre el mandatario y el tercero con quien se relaciona. Ahora bien, vamos a desarrollar todo lo atinente ahora a los denominados auxiliares subordinados. Dentro de esta categoría, como mencionamos, podemos subdividirlos entre auxiliares internos y auxiliares externos. Los auxiliares subordinados internos pueden ser el factor o el gerente, o pueden ser los otros dependientes o los otros empleados. Y dentro de los denominados externos vamos a tener el caso del viajante del comercio. Bien, dentro de la categoría de los auxiliares subordinados tenemos a los subordinados internos, en donde vamos a encontrar a los factores o gerentes y a los demás empleados. En el caso del factor, vamos a ver que es aquella persona en quien el empresario le encarga la administración de sus negocios o de un establecimiento en particular. Va a sustituir al empresario en lo relativo a la gestión encomendada y va a actuar como si fuera el mismo principal. ¿Qué pasa respecto a la responsabilidad? Bueno,
Si contrata dentro de los poderes conferidos, otorgados, se va a considerar que el obligado va a ser directamente el principal. A su vez, también vamos a encontrar una presunción, la cual nos dice de que si un factor se encuentra operando dentro del establecimiento del principal, vamos a presuponer que hay una representación aparente. Esto en base a lo dispuesto por el artículo 367, inciso A y B del Código Unificado. En esos casos también va a responder el principal. Por otra parte, dentro de los subordinados internos, también vamos a tener a los demás empleados, dependientes y trabajadores. Estos son aquellos que realizan actividades técnicas, manuales o intelectuales para colaborar con la explotación del principal. Su relación jurídica va a estar marcada por el derecho laboral. Y en principio, a diferencia del factor o el gerente, no tienen facultades ni para contratar ni para obligar al principal. Por lo que, si el principal desea que tengan estas facultades, debe autorizarlo de manera expresa y deben estar aclaradas todas aquellas actividades encomendadas a estos dependientes. Esa autorización va a tener que ser inscripta también en el registro público. Por otra parte, dentro de los denominados subordinados, vamos a tener a los externos, son aquellos que trabajan por fuera del establecimiento del principal. Y acá tenemos el caso del viajante del comercio. La finalidad del viajante del comercio consiste en visitar otras plazas, otras localidades alejadas de donde el principal tiene su establecimiento, justamente para ganar nuevos mercados, para ser nuevos clientes, ¿sí? Tiene una actividad relacionada con las ventas y su relación jurídica va a estar regulada por el derecho laboral y por el Estatuto del Viajante del Comercio bajo la Ley 14.546. Queda claro, como mencionamos anteriormente, que el viajante del comercio va a ser un empleado, es decir, que va a tener una relación de dependencia, ya sea jurídica, económica y técnica, con su empleador. Pero la actividad del viajante va a estar realizada por cuenta y riesgo del principal. A su vez, también tenemos que dejar en claro que el viajante puede o no tener exclusividad. Es decir, que un mismo viajante puede trabajar para varios empleadores, porque no se requiere la exclusividad. Ahora, lo que sí requiere la ley es que se haga esta actividad de forma habitual. Y a su vez se establece que los actos que realice dentro de su actividad se van a hacer a cambio de una remuneración. Esta remuneración se va a poder llamar comisión. Esta comisión se va a calcular en todo o en parte sobre las ventas efectuadas y la forma de liquidar esta remuneración, esta comisión, la vamos a encontrar dentro del artículo 5 de la mencionada ley. Con esto damos por concluido todo lo referente a los auxiliares subordinados. Recuerden que pueden profundizar este tema en el capítulo 4 del libro de la cátedra, El Derecho de la Empresa y del Mercado, escrito por el titular de la cátedra, el doctor Bergia y la doctora Potalivo, y también lo pueden actualizar con lo visto en el libro de Osvaldo Pisani, Derecho Comercial y del Empresario. Muchas gracias.